tardes y muchas gracias a todas y a todas por venir. Desde Izquierda Unida Fuenlabrada hemos querido organizar este acto sobre la situación en Colombia, un conflicto que lleva más de 70 años, aunque ahora Gustavo me corregirá un poquito porque la historia que nos llega es un conflicto de unos 70 años, pero viene de mucho más atrás. Vamos a empezar con un vídeo de Darío Villamizar, que es un politólogo y escritor colombiano. Ha escrito un libro sobre los orígenes de la guerrilla y vamos a empezar con este vídeo. Abajo, al centro, man. Buenas noches, mi nombre es Darío Villamizar, politólogo colombiano. Muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada de apoyo a los procesos de paz en Colombia. Hace 4 meses, en septiembre, presenté un libro que se titula Las guerrillas en Colombia y tiene como subtítulo Una historia desde los orígenes hasta los confines. Este es mi último libro después de una producción que he tenido de trabajos y temas referidos generalmente a... Bueno, pues ya, habiendo escuchado a Darío, tengo que disculpar tanto a Fran como a René, como a Yubel, que por motivos personales no han podido asistir. Así que bueno, me mandan disculpas y que en cuanto tengan otra oportunidad, pues que tienen un compromiso con nosotras y vendrán a Fuenlabrada cuando se les llame. El siguiente en intervenir va a ser Gustavo, que es un exguerrillero del M19 y nos va a contar un poquito sobre los orígenes de la guerrilla y demás. Bueno, yo ya salto con... Bueno, lo último que quiso decir Darío Villamizar fue y con el Ejército de Liberación Nacional, que se estaba negociando. Sí, que fue de acuerdo. Darío ha escrito no solamente este libro, este es el más completo que habla sobre los orígenes de la guerrilla en Colombia. Darío fue un compañero nuestro del movimiento 19 de abril, y también militó en la organización. Digamos que es un poco, se ha convertido en el biógrafo del M19. Hay algo que no se toca en el vídeo y es la visión que se tiene de la violencia en Colombia. La violencia en Colombia como producto de la guerrilla, o violencia como producto del nacimiento de la guerrilla. Realmente Colombia viene en guerra. Digamos que el único factor de violencia que no se ha desmovilizado en la vida política colombiana es la violencia. Es el principal factor de violencia que existe en Colombia. En 1810 Colombia adquiere la independencia de España y a partir de ese momento empieza el control del poder económico, político y social por parte de la oligarquía. Todo este periodo ha sido de enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador en la lucha por el poder. La guerrilla surge, ya lo dice Darío, surge más o menos en la década del 50 y surge como movimiento de autodefensa, como movimiento campesino.
estos campesinos que son desplazados por circunstancias. Y el periodo más fuerte que hubo, que también lo relata Darío, que va más o menos entre el 47 y el 57, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el año 48. Jorge Eliezer Gaitán, digamos que era un abogado de recambre popular, de clases populares, y tenía dentro del Partido Liberal, digamos que era el ala izquierdista, el ala socialista dentro del Partido Popular, y le estaba disputando el poder dentro del partido a la gran oligarquía. Por eso es asesinado. Y a partir de ahí se desata una gran violencia popular. Una de las frases famosas de Jorge Eliezer Gaitán era: si avanzo, seguidme; si me detengo, empujadme; y si me matan, me engañan. Y eso fue lo que sucedió. Era un hombre de mucha popularidad, de mucho arraigambre, y eso generó una gran cantidad de desplazamiento, que fue lo que posteriormente da orígenes a grupos guerrilleros como la FARC. Pero no podemos olvidar de todas maneras que el problema de la violencia es un problema de arraigambre oligárquico, por el control del poder. Hay elementos que nos llevan ahora a decir ¿por qué digo yo que la oligarquía es el principal factor de violencia? Primero, porque lleva el control económico, político y social, porque siempre ha gobernado en Colombia. Siempre ha gobernado en Colombia. En Colombia no ha existido ningún partido llamémoslo de izquierda. Siempre ha gobernado la gran oligarquía colombiana. Y ha asesinado a todas las personas. Todos los procesos de paz en Colombia se han visto frustrados por el asesinato de los que han negociado. Hoy mismo, a fecha de hoy, en esta semana, yo creo que han asesinado a varios dirigentes populares en Colombia. Están asesinando a los dirigentes de la FARC que se desmovilizaron. Están persiguiendo a las familias. Por lo tanto, como hipótesis, yo diría que en Colombia hay una guerra aplazada. En Colombia hay una guerra aplazada. Hay unas imágenes, no sé si las tienes ahí, sobre cómo la oligarquía empezó a hacer campaña contra el proceso de paz, con razones tan peregrinas como que nos iban a volver gays y lesbianas a todos. Salieron los grupos cristianos a rechazar la paz porque la paz nos iba a meter la ideología de género. Y la ideología de género iba a volver a los niños gays y a las niñas lesbianas. Eso era lo que decían. Están ahí bueno, eso luego lo voy a publicar en el Consejo de Guerra. Hay dos. Ve pasando imágenes y las iremos comentando. ¿Cuál? Ponle foto a ver. No, marcha, las marchas. Solo Dios tiene la última palabra sobre el futuro de nuestros hijos. Rechazamos el adoctrinamiento político y de género. Es decir, la gran oligarquía colombiana se dedicó a bombardear el proceso de paz, llevando a lo más primario de las personas. Es decir, se metieron todas las iglesias y se dedicaron a obstaculizar el proceso. Es increíble que en Colombia, después de tantos años de violencia y de guerra, haya salido una buena parte de la población a rechazar la paz. Porque el negocio de la guerra es el negocio de la oligarquía. Por eso mi hipótesis es que el principal factor de violencia que hay en Colombia es la oligarquía. Mientras la oligarquía no se quite de ahí, la violencia va a seguir. Por eso yo pienso y sigo pensando que tenemos una guerra aplazada. Y tiene que ver
con el incumplimiento de los acuerdos de La Habana. Creo que van en un 20% nomás. Con la Jurisdicción Especial de Paz. En la Jurisdicción Especial de Paz se sacó justamente a los promotores de la violencia. Esos no van a tener juicio. Estas son todas y la utilización de los menores. Es decir, es la familia. Por ahí hay una muy significativa de una tuerca y un tornillo. Eso es la cárcel. Es decir, con eso se empezó a bombardear el proceso de paz. Y lo inexplicable es que haya salido gente con esta pancarta. Eso es lo inexplicable. Sobre todo en nada que tiene que ver con la paz. Bueno, entonces yo para terminar y luego sería interesante en el coloquio, yo diría que este proceso es un proceso muy difícil porque se está vendiendo, todavía se está vendiendo que el movimiento armado es un movimiento terrorista, que el movimiento armado es un movimiento violento, desconocen las razones políticas de la lucha armada. Hoy se dice, las FARC, qué bien que las FARC se van a meter ahora a la política, se van a vincular a la actividad política. No, el movimiento guerrillero toda su vida ha estado en la política. Lo que pasa es que en Colombia, por experiencia, nosotros tuvimos que hacer la lucha, la vida política a través de las armas. Fue lo que nosotros denominamos la democracia armada. En Colombia, cuando en el periodo después de la violencia, de lo que se consideró la violencia en Colombia, que fue en el periodo del 47 al 57, para poder resolver los problemas, los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, se reunieron justamente en España y hicieron el pacto en Chicha y Benidorm, lo que se conoció como el Frente Nacional. Nosotros somos producto de eso, del Frente Nacional, en el cual gobernarían los partidos liberal y conservador durante 16 años, repartiéndose el poder. Y en uno de los artículos de la Constitución se incluye la participación y repartición adecuada y equitativa del poder. Era cuando el presidente nombraba a los gobernadores nombraban a los alcaldes, y no podía participar nadie en la vida política que no fuera liberal o conservador. Esos son los orígenes de la violencia. Tocando la parte de mi experiencia, yo nací en 1951. En 1951, hacía 3 años, habían matado a Jorge Eliezer Gaitán. Vivíamos en estado de sitio, no podíamos salir a la calle, no podíamos participar en ninguna actividad. Y la única manera de participar políticamente, yo me vinculo a los 16 años en la actividad política, la única manera de participar en la vida política era haciendo vida clandestina, o te vinculas a los partidos oficiales o haces vida clandestina. Esa vida clandestina me lleva a que en el año 79 sea detenido, paso a la cárcel, después porque hay otro elemento que no se tocaba en el libro, que es la situación de la tortura en Colombia y la desaparición forzada, que son factores de violencia también. Yo estuve 3 meses en un batallón. Perdí un testículo, perdí la dentadura, que me rompieron la dentadura. Yo tengo varias cirugías que me las he hecho aquí, de estar 3 meses en un batallón militar. Aquí se habla mucho de Guantánamo, y nosotros tuvimos Guantánamos en las caballerizas del ejército colombiano en Colombia. Esos eran Guantánamos.
porque eran sitios de detención clandestina donde la gente se le torturaba, alguna gente se moría en el camino, se desaparecía y nadie investigaba, nadie decía nada, todo el país silenciado. Esos son orígenes, son causas de violencia en Colombia. En plena negociación con la FARC, estando en Cali, pasaba por el batallón Pichincha, que es el principal batallón que hay en Cali, y había un gran aviso, un aviso muy grande que decía: vincúlese a la empresa con más futuro de Colombia, el Ejército Nacional. Y estaban en pleno proceso de negociación. ¿Sí? No interesa la paz. Y yo creo que a la oligarquía no le interesa la paz. Yo dejaría para luego conversar para el coloquio, terminando con esa hipótesis de que el único factor de violencia que no se ha desmovilizado en Colombia es la oligarquía, y que estamos en una guerra aplazada. Por eso habría que llamar a proteger lo que se está dando ahora, a ser solidarios con todo este proceso, porque es un proceso que se están poniendo muchas trabas, es un proceso que lo van a tirar. Están asesinando a la gente, como han asesinado a toda la gente que ha negociado durante toda la vida política, la negociación en Colombia, desde los guerrilleros del Llano en el 54. A nosotros, después de la desmovilización, nos asesinaron a casi todos los dirigentes. Exterminaron a un partido político, la Unión Patriótica, exterminado. Estamos hablando de 3.000 militantes. Y eso es exterminio. Y entonces yo creo que el llamado es a proteger este proceso, este inicio de proceso. Y eso requiere la solidaridad, requiere la denuncia, requiere la participación, requiere la investigación, el día a día, para poder transmitir lo que está pasando en Colombia. Yo creo que es importante porque hay gente que se le está jugando toda. La FARC se ha jugado absolutamente todo. Nunca pertenecía a la FARC, tuvimos relaciones, estuvimos en la coordinadora guerrillera, estuvimos en operaciones, estuvimos en cosas, son compañeros, y yo creo que hay que protegerlos hoy en día. Hay que proteger a una gran cantidad de gente que ha salido a la calle, que se la ha jugado toda, absolutamente toda por la paz, absolutamente toda. Y los pueden asesinar. Y los están asesinando. Entonces yo creo que sería importante empezar a despertar un ambiente de solidaridad, un ambiente de preocupación, de saber qué es lo que pasa, de investigar, de utilizar los medios digitales que son importantísimos, repercutir, reproducir, y tener mucho cuidado también con algún tipo de información. Yo lo dejaría ahí por el momento. Muchas gracias, por favor. Haber organizado este acto, y muchas gracias a Gustavo por haber compartido con nosotros su experiencia. Yo quería hacer una pequeña introducción un poco para... No sé si todos conocéis, estáis bien informados sobre lo que es Colombia. Colombia es un país inmenso, que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es más del doble que España, es más grande del doble o sea, duplica la superficie de nuestro país. Tiene casi 50 millones de habitantes y con una gran diversidad geológica. Hay parte de la cordillera de los Andes que ocupa el territorio del país, tiene mesetas, tiene, pues, por la latitud en que se encuentra, tiene un clima tropical, pero hay zonas donde hace mucho frío, hay zonas donde nunca hace frío, y tiene una gran riqueza de recursos naturales. Y desde mi punto de vista hay otro problema, y es la gran división y las grandísimas diferencias que hay entre la distribución de la riqueza en la población. Colombia es un país, bueno, pues cuando la población mundial está evolucionando y desplazándose hacia las zonas urbanas,
Colombia es un país que todavía conserva a lo mejor si me equivoco después me corriges, conserva una gran parte de su población rural, trabajan en la agricultura, trabajan en el campo, y el origen de esta guerra, pues sí, es cierto que está en el poder de la oligarquía, pero también está en el origen de esta guerra, en el despojo que se ha hecho desde siempre de sus tierras a los campesinos más humildes. Hay una lucha por la tierra que ha dejado a la gente sin nada con lo que sobrevivir durante muchísimo tiempo, prácticamente desde la independencia. El campesino colombiano es muy trabajador, es gente que cuando no tiene tierra se mete en la selva que todavía no está cultivada, que es selva virgen, la limpia y se pone a cultivar allí, y una y otra vez repite ese ciclo, a pesar de que pues, es desplazado, porque cuando ya ha puesto sus tierras en cultivo vienen unas empresas o vienen unos terratenientes a despojarlos de ellas. Esto pues, ha dado origen a que haya un desplazamiento de campesinos a los países limítrofes y al interior del país, a los países limítrofes que son principalmente Venezuela y Ecuador, entre 5 y 6 millones de personas desplazadas desde, bueno, pues en un periodo relativamente largo, pero que se aceleró en los últimos años. Colombia además es un país que está inundado de bases militares norteamericanas. Esto creo que son 7 las bases que hay. Están aquí, mira. Bueno, ahí tenéis los nombres. Algunas de estas bases son bases del ejército colombiano, pero que, que son utilizadas por el ejército de los Estados Unidos. Hay una base muy importante, que es la base de Tolemaida, luego está también la de Palenquero, y hay 2 bases navales, como podéis ver ahí. Deberíamos preguntarnos por qué este gran interés de Estados Unidos, que yo creo que es el país, junto con Honduras, que proporcionalmente es un país mucho más pequeño, es una especie de portaaviones de los Estados Unidos, con una base que tienen allí, que es la base de Palmerola. Yo creo que es Colombia el país de toda América Latina donde más bases militares hay. Estas bases, el apoyo militar a Colombia se ha incrementado durante los años desde que se rompieron las negociaciones del Caguán, que se dieron a finales de los años 90 y principios del año 2000, se incrementaron con la aplicación del Plan Colombia. Bueno, y estas bases además están coordinadas con otras bases que están en Aruba y no me acuerdo dónde, creo que lo tengo por aquí, en Curazao. Bueno, hay analistas que opinan que están apuntando en este momento a Venezuela porque, bueno, pues hay muchos intereses del imperialismo en atacar ese país y en destruir al régimen bolivariano, que en las últimas 2 décadas ha producido una serie de cambios en América Latina. Quiero recordar un poco, no sé, muchos de vosotros sois muy jóvenes, no sé si recordáis las últimas negociaciones que hubo, las que se desarrollaron en un territorio que fue despejado, el territorio del Caguán. Son unas negociaciones, bueno, la guerrilla de las FARC hizo un acuerdo con el presidente Pastrana. La guerrilla de las FARC ha sido una guerrilla cuyo origen es el campesinado. Gente a la que quitaban sus tierras, tenían que huir, se refugiaban pues, en la selva o en donde tenían un poco de protección, y en un momento dado comienzan a organizarse para defenderse y poco a poco pues, van organizándose. Tuvieron un dirigente que fue Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo. Este hombre pues, parece ser que ha sido un gran organizador y fue capaz de montar una guerrilla que ha durado casi 60 años. Y ya digo, es una guerrilla de origen campesino. En un momento dado se declaran marxistas,
Pero la guerrilla de las FARC, desde sus orígenes, siempre ha querido llegar a una negociación con el gobierno correspondiente, que siempre han sido, como decía Gustavo, gobiernos de la oligarquía y de dos partidos que se han alternado en el poder en Colombia después de este acuerdo de Benidorm, que han sido el Partido Liberal y el Partido Conservador. Bueno, llega un momento en que el presidente Pastrana llega a un acuerdo con la guerrilla de que se van a desarrollar unas negociaciones. La guerrilla pone como condición que se celebren dentro de Colombia, en un territorio despejado del ejército, claro, la zona del Caguán. Las negociaciones duran, creo que fueron 2 años, un poco más, pero bueno, se tratan los temas fundamentales. Siempre el principal tema ha sido el tema de la tierra, el acceso de los campesinos a la tierra y también la participación en política. La guerrilla de las FARC siempre ha querido hacer una negociación y siempre ha reclamado paz con justicia social, es decir, no que hagamos la paz porque sí, sino que se produzcan una serie de cambios en el país que permitan pues, que haya una justicia social, que se funcione de otra manera. Hay que decir que el presidente Pastrana tuvo una doble intención a la hora de negociar con la guerrilla. Una doble intención, y es primero que se pare la guerra, aunque sea momentáneamente, pero también había llegado simultáneamente a un acuerdo con Estados Unidos para implementar lo que se denominó el Plan Colombia. El Plan Colombia, que consistió en rearmar al ejército colombiano. El ejército colombiano durante varios años, pues prácticamente hasta que llegó la crisis mundial creo que estaba en la presidencia Obama, el ejército colombiano ha sido el tercer ejército del mundo que recibía mayor ayuda de Estados Unidos. Tanto es así que el ejército colombiano pues creo que tiene como medio millón de personas en armas, de hombres en armas, con un servicio militar obligatorio al que van los hijos de las clases más desfavorecidas, y es el ejército más poderoso de América Latina en este momento. Llega un momento, pues seguramente ya no necesitaban fortalecer más ese Plan Colombia en sus aspectos militares y se rompen las negociaciones, lo que demostró de alguna manera, porque además se rompieron con una serie de pretextos un poco banales. El caso es que se rompen las negociaciones. En ese momento la guerrilla de las FARC era una guerrilla muy fortalecida. Yo creo que fue la época en que tenía el mayor número de integrantes. Se rompen las negociaciones de un día para otro y al poco tiempo, bueno, además la Unión Europea tuvo un papel en esas negociaciones. Incluso hubo una delegación de la guerrilla que estuvo de gira por Europa y visitaron nuestro país. Sin embargo, se interrumpieron las negociaciones y por decisión del gobierno de Estados Unidos a los integrantes de esta guerrilla se les incluye en una lista de organizaciones terroristas, lo que significó que no se podía prácticamente hablar con ellos, que bueno, se daba una información totalmente unilateral de lo que siguió sucediendo en Colombia. Y llega al poder, después del presidente Pastrana, el presidente Uribe. El presidente Uribe, que bueno, pues es un hombre cuyo padre había sido... Él dice que su familia dice que fue asesinado por las FARC, pero la otra versión es que murió en un enfrentamiento con la guerrilla. El resultado es que en esa familia hay un gran resentimiento hacia la guerrilla y además el presidente Uribe fue gobernador de una región
que es la cuna del paramilitarismo, que es otro elemento del que también hay que hablar en este, es otro de los ingredientes de la guerra en Colombia, el paramilitarismo, es decir, grupos armados irregulares que algunas veces colaboran con el ejército, todo hay que decirlo, y que defienden los intereses de la oligarquía, de las grandes multinacionales y de los terratenientes. Los grupos paramilitares tienen origen en la primera época de la violencia de la que hablaba Gustavo, es decir, pues cuando se empieza a perseguir a los campesinos y a despojarles de sus tierras y cuando se asesina a Gaitán. Pero después van evolucionando y ahora son verdaderos ejércitos profesionales, algunos de ellos también puestos al servicio del narcotráfico y profundamente anticomunistas y anticlases populares, desde luego. Bueno, pues este señor, este presidente, el presidente Uribe, fue gobernador de la región donde el paramilitarismo tuvo más desarrollo, incluso se hacen acusaciones contra él de que está detrás de la formación de grupos paramilitares. En mi opinión, lo que sucedió durante el gobierno de Uribe fue no solamente que se fortaleció el Plan Colombia, es decir, el plan militar, el fortalecimiento del ejército en armas y en hombres, sino que también se difundió una ideología de extrema derecha, se aseguró las zonas urbanas de los ataques de la guerrilla y este dio pretexto para que, bueno, pues se creara la idea de que ya en Colombia, Colombia ya era un país seguro, se podía ir a Colombia, no había problema, pero en realidad hubo muchas regiones que continuaron fuera del control del gobierno, donde no entraba nadie que no fuera la guerrilla, porque allí la guerrilla es quien mantenía el control y porque además había una gran falta de infraestructuras en esas zonas y el gobierno no se ocupaba de ellas. Yo, por ejemplo, esto es una anécdota, yo he visto en Colombia campesinos en zonas donde no hay luz eléctrica y donde no hay carreteras. He visto campesinos que nunca en su vida habían llevado un par de zapatos y que ya no se los podían poner porque no había zapatos que les sirvieran, puesto que su pie ya tenía una forma imposible de calzarse. Como decía, durante el gobierno de Uribe se aseguran las zonas urbanas y al mismo tiempo se crea una ideología de que este gobierno ha conseguido la seguridad en el país, está derrotando a la guerrilla, porque se dieron varios golpes bastante fuertes a la guerrilla. Después vamos a hablar de un caso concreto de ellos, que es por lo que de alguna manera habíamos también convocado esta charla, que es el caso de un detenido que todavía está, uno de los comandantes de la guerrilla. Se crea ese estado de, bueno, las cosas van muy bien y, en mi opinión, hubo una ideologización de todo el país hacia la derecha. Es decir, que el Plan Colombia no solo sirvió para armar al ejército y fortalecer al ejército, sino también para introducir una ideología prácticamente fascista en el país. Consecuencia de esto ha sido el resultado del referéndum del que, bueno, ya vamos a hablar un poco después, en contra del proceso de paz. Se cierran las negociaciones del Caguán, se abre un periodo en el que tenemos una información totalmente sesgada, se asestan varios... La guerrilla queda aislada del mundo porque, como es considerada una organización terrorista, pues incluso hay que decir que incluso organizaciones de derechas se distancian de izquierda, se distancian de ella y la guerrilla queda totalmente sola. Queda muy sola, luchando en la selva con una fuerza militar muy desproporcionada. La guerrilla no tenía, por ejemplo,
forma de, aunque derribaron, bueno, en algún momento se pudo atacar algún avión, pero no disponía de misiles, era una guerrilla pues, que estaba organizada como para guerras de guerrillas, pero no era una guerrilla como para enfrentar una guerra convencional con todos los medios que tienen hoy en día los ejércitos, bueno, súper sofisticados y demás. En definitiva, que la desproporción de fuerzas fue creciendo. En primer lugar, se detuvo a uno de los, al poco tiempo de la ruptura de las negociaciones, al cabo, pues yo creo que, no sé si no habían pasado todavía 2 años, fue detenido uno de los comandantes de la guerrilla, Simón Trinidad. Más tarde, el segundo al mando fue asesinado en la frontera colombo-ecuatoriana, Raúl Reyes. Y cuando el gobierno colombiano, Uribe tuvo 2 presidencias, 2 periodos electorales. Los periodos electorales en Colombia duran 4 años. Uribe intentó presentarse por 3ª vez, pero la Corte Constitucional lo impidió porque no estaba contemplado así en la Constitución colombiana. Y al siguiente periodo gana las elecciones quien había sido ministro de Defensa con el gobierno de Uribe, un hombre que era miembro del Partido Liberal, pero que se había presentado, se había pasado a un nuevo partido que se creó, que es el partido de Álvaro Uribe. Había hecho campaña electoral por Uribe, fue nombrado ministro de Defensa por él, fue responsable de muchos de los ataques, de los bombardeos a los campamentos de la guerrilla, y gana las elecciones tras el segundo mandato de Uribe. Y este presidente, que es Juan Manuel Santos, el actual presidente, ya venía con la idea de llevar a la guerrilla a una mesa de negociaciones. Nada más empezar su gobierno, se inician contactos con la guerrilla para buscar la forma de llegar a una mesa de negociaciones, y como decía antes, si bien el gobierno de Santos es un gobierno de derechas, la guerrilla siempre había buscado negociar, siempre había buscado negociar. Lo que pasa es que la guerrilla quiere imponer también sus condiciones. Y tampoco se lograba derrotarla, todo hay que decirlo. Es decir, la guerrilla sufrió duros golpes, la fuerza militar colombiana fue creciendo, con apoyo también de Estados Unidos, incluso de Israel, hay inversores israelíes en Colombia. Pero pues se les presentó la posibilidad de negociar y ellos, es lo que siempre habían buscado, no habían sido derrotados y deciden entrar en una negociación que comenzó en el año 2012 con una mediación del gobierno noruego. En Noruega hay un centro que se dedica a negociaciones de paz en todo el mundo, y fueron los que de alguna manera hicieron de facilitadores, digamos, de estas negociaciones que se han desarrollado en La Habana. Empiezan las negociaciones de La Habana. Bueno, como yo de las fechas exactas no me acuerdo, tengo aquí unas notas que he tomado. Entonces, en el mes de agosto de 2012 se firma un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de paz, con garantes, como garantes Noruega y Cuba. Y se acuerda que las negociaciones se desarrollen en Cuba, porque en Colombia la guerrilla pedía un territorio despejado, igual que cuando se celebraron las del Caguán, pero el gobierno colombiano se niega. Y entonces se busca un lugar donde celebrarlas, y finalmente se encuentra que el sitio más adecuado y más seguro, puesto que las guerrillas, los representantes, los negociadores de la guerrilla se tienen que desplazar, se llega al acuerdo de que para ellos el lugar más seguro es Cuba, y se les facilita allí un espacio para poder celebrar las negociaciones. Venezuela había también jugado un papel importante, porque antes de llegar
a sentarse a negociar, ya se habían dado una serie de pasos, y es Venezuela, junto con una senadora colombiana del Partido Liberal, que es la senadora Piedad Córdoba, habían hecho una mediación para que la guerrilla liberara una serie de prisioneros que tenía. Con esta mediación del presidente Chávez de Venezuela y de la senadora Piedad Córdoba, se logra liberar a, pues, no sé si recordáis el caso de Ingrid Betancourt, que estuvo tan presente en todos los medios de comunicación. Había 3 norteamericanos también que habían sido hechos prisioneros después de que cayera un avión espía de espionaje, pues, que ellos estaban utilizando. Cayó en un territorio, pues ellos no murieron y entonces fueron hechos prisioneros por la guerrilla y estuvieron allí varios años, y se liberaron pues a una serie de personas que estaban retenidas por la guerrilla. Ya en años anteriores, durante las negociaciones del Caguán, se había hecho una liberación de militares y soldados. Yo no recuerdo la cifra, pero sé que eran muy numerosos, que estaban en manos de la guerrilla, retenidos en la selva como prisioneros de guerra, porque habían sido hechos en su mayoría prisioneros en combate. Es cierto que la guerrilla tenía otra serie de prisioneros que eran civiles, que eran retenidos o secuestrados, como se les llamaba en la prensa, porque la guerrilla en los territorios que controla cobraba unos impuestos para su mantenimiento, y se los cobraba pues a gente que tenía empresas o que tenía negocios y que se suponía que tenían que pagar impuestos porque la guerrilla se tenía que mantener. Estos son los que fueron liberados, digamos, con la mediación de Venezuela y de la senadora. Los soldados y los militares fueron liberados por voluntad de las FARC en un gesto de buena voluntad. Bueno, después de este proceso, digamos, un poco de aflojar la tensión, liberando a los retenidos, se inician las negociaciones de paz, y han sido unas negociaciones que se puede decir que han funcionado a una velocidad asombrosa. Yo creo que no sé si habéis oído hablar de unas negociaciones de paz que se están celebrando entre las guerrillas de Filipinas, que llevan más de 20 años. Está mediando también el gobierno de Noruega, pero ahí están. Sin embargo, esto es un proceso que se ha resuelto prácticamente en 4 años. Ha sido bastante rápido. ¿Por qué el gobierno colombiano quiere una negociación? Pues, en mi opinión, porque hay muchos intereses en juego, intereses económicos en Colombia, hay muchas zonas donde el gobierno no puede entrar, se quieren construir una serie de infraestructuras en el país, y eso es muy difícil porque donde no puede entrar el gobierno, pues no se puede hacer nada, ni se pueden extraer los recursos naturales, ni se pueden construir carreteras, ni se puede hacer nada. En primer lugar, porque han sido dejados de la mano de Dios por el gobierno desde siempre, y en segundo lugar, porque ahora están controlados por esas guerrillas. Entonces, hay un momento en que supongo que la economía de Colombia tiene que crecer, y la manera en que se encuentra es pues que hay que hacer una serie de cambios en este país que está muy atrasado. Y entonces eso es lo que lleva al gobierno colombiano a negociar. Eso es lo que lo siente en la mesa de La Habana también con la guerrilla. No creamos que es que de pronto ahora quieren la paz y se vuelven benévolos. Las negociaciones se inauguraron el 17 de octubre en Oslo, y en el primer periodo de negociaciones la guerrilla de las FARC anuncia sucesivamente alto al fuego unilateral, porque el gobierno está negociando pero quiere seguir la guerra, es decir, sigue bombardeando campamentos, sigue agrediendo a los integrantes de las guerrillas, y sin embargo la guerrilla anuncia pues primero por 3 meses, en el mes de noviembre anuncia un alto al fuego unilateral, y así sucesivamente.
Luego, pues en el mes de mayo del 2013, es decir, prácticamente 6 meses, no llega a un año, no se había pasado un año del inicio de las conversaciones cuando ya se firma el primer acuerdo. La mesa de negociación funcionaba con un principio, y es que nada estaba totalmente acordado hasta que no estuviera todo acordado. Pero se van dando pasos y se van firmando uno tras otro hasta, creo que son 5 acuerdos. El primero de ellos es el acuerdo sobre tierras y desarrollo rural. Esto se firma en el mes de mayo del 2013. Habíamos dicho antes que el origen del problema en Colombia estaba en la tierra, en el campo. Pues esto es lo primero que ponen por delante, que pone por delante la guerrilla en la mesa de negociación. En este primer año, en el 2013, pues se van dando otros pasos, como por ejemplo la guerrilla asume que tiene responsabilidad en cuanto a las víctimas del conflicto, pero eso no significa que la guerrilla sea responsable de todas las víctimas del conflicto. Los observadores internacionales y de Naciones Unidas han calculado, sino que también ha sido el causante de muchas víctimas, pues por una serie de factores que aquí sería muy largo detallar, pero hemos visto cosas que han ido sucediendo a lo largo del tiempo que han sido verdaderas masacres de las que o son responsables los grupos paramilitares o incluso el ejército y la policía. Entonces se calcula que del 20% pueden ser responsables las guerrillas, y hay un momento que en la mesa de negociación la guerrilla reconoce que es responsable, pues, de una cierta cantidad de víctimas. Y también en ese primer año se acuerda en la mesa de negociación, esto por iniciativa del gobierno colombiano, de la parte del gobierno, se acuerda que una vez aprobado los acuerdos de paz que se firmen, serán sometidos al referéndum en Colombia. Digamos que los portavoces de la guerrilla nunca estuvieron de acuerdo, y esto me consta que fue objeto de una larga negociación y de mucha insistencia. Pero al final, bueno, pues hubo que ceder. Y se acuerda que se va a llevar a cabo un referéndum. El segundo acuerdo que se firma es el acuerdo de participación política, es decir, la guerrilla se va a desarmar, pero la guerrilla es una organización que tiene un origen político y quiere seguir dando la brega en el terreno político. Entonces necesita de un reconocimiento porque una de las denuncias que siempre se han hecho al gobierno colombiano, ya lo decía también Gustavo, es pues que hay una falta de participación política, que hay dos partidos que prácticamente son de la misma ideología, que se alternan en el poder y no se da cabida a nadie. Y de hecho ya hubo una persecución cuando se firmó un anterior acuerdo, que fue el acuerdo de la Uribe, creo que fue en el año 84, se firma el acuerdo de la Uribe con el presidente Belisario Betancourt, entre la guerrilla del M-19 y el gobierno, entre la guerrilla también las FARC. El acuerdo de la Uribe fue entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Belisario Betancourt. Ahí se crea un movimiento, igualmente se pide la participación política como parte de los acuerdos, y surge una organización que es la Unión Patriótica, y la Unión Patriótica participa en unas primeras elecciones municipales con un gran éxito electoral y empieza sistemáticamente a ser exterminada. Y prácticamente pues entre 3 y 4.000 de sus integrantes fueron asesinados, varios de ellos eran candidatos a las elecciones, muchos tuvieron que partir al exilio y otros se integraron de nuevo en la guerrilla, como fue el caso de Simón Trinidad, que es uno de los fundadores de la Unión Patriótica en la región en donde él vivía.
Bueno, pues entonces tenemos que estamos en el año 2013 de los acuerdos de La Habana. Se firma el acuerdo de participación política que permitirá a la guerrilla tener participación política en el sistema, en las próximas elecciones, que serán este año, por cierto. Después está el otro problema de las drogas ilícitas, que también forma parte de la mesa de negociación, y ya en el año 2014 se firma un acuerdo sobre drogas ilícitas. A la guerrilla colombiana, a las guerrillas, siempre se las ha acusado de ser narcotraficantes. Últimamente ya no tenían ninguna reivindicación política, sino que eran unos delincuentes y unos narcotraficantes. Pero las guerrillas siempre han desmentido estas acusaciones. Ellos aseguran, afirman que lo que hacen es proteger a los campesinos que son cultivadores, porque no tienen otro modo de vida. Los protegen, bueno, pues para que puedan seguir su trabajo y tener unos recursos, y los protegen también de los narcotraficantes que vienen a comprarles y que les quieren imponer unos precios es decir, ahí también la guerrilla les cobra unos impuestos. Entonces, se llegó a un acuerdo. En principio, básicamente el acuerdo consiste en que hay que buscar una sustitución a los cultivos ilícitos para acabar con el narcotráfico. Hay que buscar una forma de sustituir los cultivos ilícitos y proporcionar recursos a ese campesinado que vive de cultivo de coca o de cultivo de marihuana, proporcionarles recursos para que puedan vivir de otro tipo de cultivo o de trabajo, puesto que ya no se va a seguir con este medio de vida. Bueno, en medio de la negociación se presentan unas elecciones. En el 2015 había elecciones en Colombia, creo que era en el 2015, ¿no? Las anteriores. Bueno, las elecciones en Colombia, los periodos electorales duran 4 años. En medio de las negociaciones, o ya casi, bueno, sí, en la mitad más o menos, hay elecciones en Colombia. Se vuelve a presentar el presidente Santos. Las elecciones en Colombia se celebran a 2 vueltas. Y hay que decir que pasan a la segunda vuelta de las elecciones, siempre son en el mes de mayo, y pasan a la segunda vuelta de las elecciones 2 partidos de la derecha, porque ya había otro partido que era el Polo Democrático Alternativo, que también se presentaba, pero quienes pasan a la segunda vuelta son 2 partidos de la derecha. Y finalmente, en la segunda vuelta, vuelve a ganar el presidente Santos por el gran apoyo que estaba dando la población al proceso de paz, porque la gente quería seguir con el proceso de paz. Y el otro partido que pasa a la segunda vuelta no quería, criticaba el proceso de paz. Entonces, gana la segunda vuelta de las elecciones el presidente Santos con el apoyo de la mayoría de la gente que quiere la paz en Colombia, porque esto es indudable que hay una mayoría que es así. Siguen las negociaciones y hay otro hito, digamos, que es importante en estas negociaciones de La Habana, y es que se reúnen con una delegación de víctimas del conflicto para escucharlas, para saber qué quieren, para saber qué proponen y cómo se recoge el problema de las víctimas dentro de los acuerdos de paz. Entonces, en el mes de junio del 2014, pues se celebra esa reunión entre representantes de las víctimas y la mesa de negociación, la parte del gobierno y la parte de la guerrilla. En junio es reelegido Santos, de nuevo, y a continuación se producen unos hechos que estuvieron a punto de romper las negociaciones, y fue que un general colombiano entró en una zona de la guerrilla y como el gobierno no había levantado nunca el alto al fuego, pues es capturado y ahí se creó una crisis. Estuvo retenido durante unos cuantos días hasta que
fue liberado y bueno, se suspendieron los diálogos aproximadamente por 20 días o un mes, pero a continuación se reanudaron. Finalmente, en diciembre de 2014, la guerrilla anuncia un alto al fuego, ya no por un mes o por 2 meses o por 3 meses, sino que un alto al fuego indefinido. El gobierno sigue bombardeando campamentos, incluso con varios muertos, con bastantes muertos. Ya en el 2015 se llega a otro acuerdo, dentro de los acuerdos se llega a otro acuerdo, que es el acuerdo de desminado humanitario, que es un acuerdo que se hace para desminar conjuntamente la guerrilla junto con el gobierno. Bueno, voy a abreviar un poco porque si no, no terminamos nunca y no llegamos a lo que veníamos. El 4 de junio de 2015 se crea la Comisión de la Verdad, que se pondrá en marcha cuando se firme el acuerdo definitivo y que tiene por objeto esclarecer qué es lo que ha sucedido durante todos estos años, porque hay mucha gente que tiene familiares desaparecidos o porque hay mucha gente que tiene familiares que han sido asesinados pero no se sabe quién ha sido quien los asesinó. Unos acusan a la guerrilla, otros a los paramilitares, otros ha sido el ejército, y los cuerpos nunca han sido entregados a sus familiares. Entonces, el objeto de la Comisión de la Verdad es esclarecer todo esto. Finalmente, en el mes de julio se anuncia un plan para reducir la intensidad del conflicto por parte del gobierno. Y en septiembre el gobierno colombiano presenta un acto legislativo con objeto de que se facilite la implementación del conflicto de una manera rápida, es decir, que esto no se vaya a prolongar por los siglos de los siglos, como ha sucedido pues, con los acuerdos de Centroamérica, por ejemplo, que todavía no se han terminado de aplicar. Las FARC anuncian que están dispuestas, que están preparadas para que están listas para hacer el tránsito de ser un movimiento militar y guerrillero a un movimiento político, y se firma un acuerdo sobre justicia transicional. Este tuvo muchísima publicidad, seguramente lo habéis visto en televisión, porque fue la típica imagen que apareció Raúl Castro junto con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, y el jefe de la guerrilla, Timochenko, se dieron la mano anunciando el acuerdo sobre justicia transicional. Es decir, vamos a hacer un tribunal especial para juzgar todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo de la violencia. Y se firma también un acuerdo para buscar a unos 25.000 desaparecidos que se calcula que hay en Colombia. Tengo que decir que durante todo al inicio del proceso de paz fue asesinado el jefe de la guerrilla colombiana, es decir, el jefe tradicional, el jefe histórico había sido Manuel Marulanda. Manuel Marulanda había muerto de muerte natural y lo sucede, se me ha ido el nombre, se me ha borrado. Alfonso Cano. ¿Perdón? Alfonso Cano. Alfonso Cano. Lo sucedió a Alfonso Cano. Alfonso Cano, después de varios meses de acoso, es decir, por un lado el gobierno estaba buscando entablar negociaciones, pero por otro seguía acosando a los jefes de la guerrilla. Alfonso Cano estuvo sometido a un cerco durísimo durante varios meses. Al final lo aíslan, lo bombardean y lo hacen prisionero, es decir, él no muere en ese bombardeo, lo hacen prisionero, y Alfonso Cano es asesinado en manos del ejército colombiano por orden del presidente. No sé si algún día va a dar cuenta de esto, pero hay pruebas de ello y hay testigos de ello, testigos de las dos partes, no solamente testigos de la guerrilla. Es asesinado y es reemplazado por Timochenko,
el actual jefe del nuevo partido, bueno, es el que ha firmado los acuerdos de paz y con el que se firma este acuerdo de justicia transicional. A pesar de todo, la guerrilla insiste en que quiere firmar el acuerdo de paz. Bueno, la guerrilla va haciendo sucesivos anuncios. Por ejemplo, después de firmar el acuerdo de justicia transicional, ya se suspenden los reclutamientos de nuevos integrantes de la guerrilla. Y se acuerda con la Cruz Roja la entrega de restos mortales de algunas personas que hayan muerto o que hayan sido asesinadas a lo largo del conflicto y que se conoce dónde están ubicados esos restos. Se suspende también la compra de armas, la guerrilla ya deja de comprar armas. Y finalmente, pues, se firma el 15 de diciembre del año 2015, se firma el acuerdo sobre víctimas del conflicto y el sistema integral para la reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición. En el año 2016, en el mes de junio, se firma finalmente un acuerdo de cese al fuego bilateral, es decir, cesan los enfrentamientos por una y otra parte y cesan los bombardeos de los campamentos, y el 26 de septiembre se firma el acuerdo de paz en Cartagena de Indias en presencia de la comunidad internacional. Ahora bien, como habíamos dicho antes que el gobierno se había comprometido a hacer un referéndum, a someter el acuerdo a un referéndum, bueno, pues ahí hay un sector de Colombia, un sector ligado al presidente Uribe y también a uno de los que intentó hacer un acuerdo de paz, que es el presidente Pastrana, que no lo logró, pero no lo logró porque quien rompió las negociaciones fue el gobierno en aquel momento. Forman ahí ese tándem en contra del acuerdo de paz y promueven el no en el referéndum. En Colombia hay muchísimos campesinos, muchísimas personas en las zonas rurales que ni siquiera están inscritas para votar. Eso es un problema que se va a presentar en estas elecciones del próximo mes de marzo y mayo. Mucha gente no puede votar, nunca han votado porque no están inscritos y el proceso para inscribirse no es nada fácil. Yo creo que eso también fue un factor. El resultado fue que en las zonas urbanas ganó el no y en las zonas rurales pues parece ser que hubo una mayoría, fue donde más votos recibió el sí al proceso de paz. Esto no quiere decir que todas las zonas urbanas, toda la gente de las zonas urbanas votaran el no, pero mucha gente en las zonas urbanas, que es la zona donde más influencia había tenido la ideología del Plan Colombia y donde más influencia tenía gente como el presidente Uribe y el presidente Pastrana. Además, Colombia atravesaba también un momento de crisis económica de la que se culpa al gobierno. Gana el no y lo que se propone tras el resultado del referéndum es revisar el acuerdo de paz, hacer una serie de modificaciones y pasarlo a ser aprobado por el Congreso. Bueno, pues ahí ya se hicieron esas modificaciones. El acuerdo se firmó en el mes de septiembre y después de las modificaciones se firma definitivamente el acuerdo en, me parece que fue en noviembre, ¿no? Mes de noviembre del año 2016. A partir de ese momento hay que empezar a aplicar el acuerdo. Hay que decir que muchas de las denuncias que hacen los partidarios del no al acuerdo son que con este acuerdo lo único que se quiere lograr es la impunidad de la guerrilla, que la guerrilla entre en el Senado, que la guerrilla no pague los crímenes que ha cometido, etc. Sin embargo, muchos observadores opinan que del acuerdo de paz el 10% de beneficio es para la guerrilla y el 80 entre el 80 y el 90% es para la sociedad colombiana, porque
los acuerdos establecen una serie de cosas que no son en beneficio de la guerrilla. El único beneficio de la guerrilla es que va a ser sometida a un tribunal especial, es decir, no va a ser sometida a los tribunales habituales de Colombia, sino que se va a crear un tribunal especial que no va a ser solo para juzgar a la guerrilla, va a ser para juzgar los crímenes de la guerrilla, pero también del gobierno y de las otras partes, y de los paramilitares y demás. Aunque aquí, cuando se habla de este tribunal, parecería que fuera solamente la guerrilla quien va a ser juzgada. Entonces, eso, entre los logros de la guerrilla está que van a ser juzgados en un tribunal especial, que van a poder tener participación política y, como todos los acuerdos de paz que hay, esto es una cosa que está regulada por el derecho internacional, va a haber una amnistía para los más de 3.000 prisioneros de la guerrilla que se encuentran en las cárceles colombianas. Es decir, bueno, en Colombia hay multitud de gente que está en la cárcel no solamente por pertenecer a la guerrilla, por pertenecer a movimientos sociales o por ser defensores de derechos humanos muchas veces. Para poder acogerse a esta amnistía tienen que demostrar que han pertenecido a la guerrilla. Y esto es un acuerdo de aplicación inmediata. Sin embargo, a día de hoy todavía quedan casi 2.000, creo que son 1.740 o algo así, todavía prisioneros en las cárceles colombianas que no han sido liberados y que tienen derecho a ser liberados. En un momento dado incluso hicieron una huelga de hambre, el año pasado, no sé si lo recordáis, hicieron una huelga de hambre para protestar por esta falta de aplicación de esa amnistía. Bueno, esto que os decía, pues aquí lo tengo anotado, efectivamente, el 95% del beneficio del acuerdo de paz es para la sociedad colombiana y el 10% es para la guerrilla. Hay una serie de cosas de las que nunca se habla a la hora de cumplir el acuerdo, de la aplicación del acuerdo, y es la entrega de tierras, que ha avanzado muy poco, porque, bueno, ¿os acordáis? El primer acuerdo que se firmó era sobre tierras. Bueno, pues a los campesinos hay que entregarle unas tierras y hay que darles títulos de propiedad, porque muchos campesinos en Colombia no tienen títulos de propiedad. Con lo cual no pueden, pues qué sé yo, pedir un crédito a un banco para poner para tener una ayuda, para poner en explotación esas tierras. Luego otra de las cosas es la seguridad alimentaria y la inversión en las zonas afectadas por el conflicto. Después, bueno, hay una serie de cosas que se deberían implementar a raíz de la firma del acuerdo de paz, y es, por ejemplo, hacer un plan de vías terciarias. En el campo colombiano no hay carreteras. La gente vive en medio de la selva, de un territorio montañoso, húmedo, lleno de vegetación, de donde es muy difícil salir porque no hay carreteras. Las zonas donde estaba ocupada la guerrilla, era la guerrilla quien se ocupaba de abrir caminos. Pero el gobierno nunca ha creado carreteras, de tal manera que los campesinos cultivan frijoles, maíz o lo que sea, y no tienen posibilidad o tienen muy difícil sacar esos productos del campo para venderlo en los centros bueno, pues en las cabezas municipales, donde hay un mercado, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues ¿por qué cultivan los campesinos coca o marihuana? Porque allí son, en lugar de tener que ser ellos los que saquen la producción al mercado, vienen los narcos a comprárselo, es decir, eso les facilita. Entonces, es fundamental un plan de vial en Colombia y también un plan de electrificación. No hay electricidad en extensísimas zonas de Colombia. Lo pueden confirmar algunos de los colombianos que están por ahí. Un plan de electrificación rural y otra de las cosas que tiene, bueno, lo de la formalización de los títulos de propiedad de la tierra. Hasta el mes de noviembre del año pasado, es decir, a un año de la firma de los acuerdos,
solamente se había llevado a la práctica el 18% de los acuerdos, según habían evaluado los observadores internacionales. Hay que decir que, bueno, lo primero que tenía que hacer el gobierno, la guerrilla entregó las armas y se había acordado instalar a toda esa población guerrillera, a todos esos desmovilizados, en unas zonas donde iba a haber un control, ya desarmados, en unas zonas pues para que estuvieran allí instalados, y por supuesto había que hacer unas infraestructuras mínimas para que pudieran salir de la selva y colocarse e instalarse en algún lugar. No se hizo absolutamente nada. Los guerrilleros salían de la selva y llegaban a unas zonas donde no se había hecho nada. Tenían que construir ellos mismos las cosas que el gobierno se había, pues unos barracones, lo que fuera, algo donde alojarse. Había que proporcionarles servicios médicos, etcétera, etcétera, porque en la guerrilla todo eso estaba organizado, es decir, la guerrilla tenía su sistema sanitario, etcétera, etcétera. Salen de la selva y se encuentran en la nada. Y el gobierno, uno de los primeros compromisos era que cuando los guerrilleros llegaran a las zonas donde tenían que instalarse, se habrían construido unas infraestructuras mínimas. Estas infraestructuras en muchos casos no se habían construido. La aplicación de la amnistía, como decía, está todavía a medias. Y según el Observatorio de Seguimiento de la Implementación del Acuerdo de Paz, pues si queréis os leo los porcentajes. En cuanto a la reforma rural integral, solamente se ha cumplido el 6,9%. En la participación política un 19%, porque la guerrilla ya ha fundado su propio partido político, que se llama Fuerza... las siglas son las mismas de las FARC. Fuerza... que alguien me ayude. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Ella tiene su partido político, incluso están registrando sus candidatos para las próximas elecciones que van a ser en el mes de marzo. No son elecciones presidenciales, las presidenciales serán en mayo, pero antes hay unas elecciones que son en el mes de marzo. Ya se están registrando y esto ha dado ocasión a que pues ha habido ataques y amenazas por parte de grupos paramilitares a las nuevas sedes de este partido político que se ha creado, de esta nueva fuerza, y ha habido varios asesinatos, no solamente de miembros de la guerrilla. Los asesinatos empezaron, es decir, no cesaron, porque siempre los ha habido, pero no cesaron después del acuerdo de paz, y se cuantifican en más de 200 los dirigentes, los líderes defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones populares que han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz, y entre ellos hay ya más de 40 miembros de la guerrilla. La semana pasada fueron asesinados dos guerrilleros que ya estaban trabajando en la campaña electoral, y ayer o antes de ayer ha habido noticia de otro asesinato más. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno niega que exista una sistematicidad de estos asesinatos, niega que sea un programa organizado por parte de grupos paramilitares, pero el hecho es que tampoco detienen a los responsables. Hasta ahora no se ha detenido a los responsables, y vamos a ver qué pasa. En cuanto al sistema integral de seguridad, parece ser que se ha implementado el 22,7%, del desmonte del paramilitarismo se registra el 24,4%. A mí esto me genera muchas dudas, porque si no se reconoce que hay un paramilitarismo organizado, difícilmente se puede desmovilizar. En cuanto a la comercialización de cultivos ilícitos, comercialización de cultivos, el 2% se ha aplicado nada más. Es decir, que la gente sigue cultivando sus cosas y difícilmente las puede llevar a un mercado. Y en cuanto a la prevención del cultivo del consumo de drogas ilícitas, se ha incrementado el 2,8%.
Bueno, no os voy a seguir leyendo todos los porcentajes. El hecho es que se ha llegado a la conclusión, los observadores han llegado a la conclusión de que hay una media del 18% nada más de implementación del acuerdo de paz. Muy poco. Y lo peor es que el principal responsable del no cumplimiento es el Estado colombiano. La guerrilla ha cumplido todo a lo que se había comprometido, la entrega de armas, la desmovilización, etcétera, etcétera, pero es el gobierno el que no está cumpliendo. Bueno, pues alega varias razones, varias dificultades, falta de recursos, en fin, pero el hecho es ese. Siguen los asesinatos, las amenazas a dirigentes y demás. Y para lo que yo había venido era para hablar de un caso, bueno, del caso de los prisioneros en general, pero de un caso en concreto que es el de dos miembros de la guerrilla que fueron extraditados a Estados Unidos, para los que... Llevo mucho tiempo, ¿no? Para los que estamos implementando una campaña mundial que no solamente servirá para intentar sacarlos del agujero en que los han metido, sino también para visibilizar el problema de Colombia y también la manera en que Estados Unidos irrespeta los derechos humanos. Es el caso de una guerrillera, una mujer que era prácticamente analfabeta cuando ingresó en la guerrilla, pero que, bueno, pues llegó a tener algún mando de alguna de las unidades de la guerrilla y que fue hecha prisionera y se la acusó de ser la responsable de toda la recaudación del dinero del narcotráfico, incluso se la acusaba de que ella viajaba a Panamá, etc. En un momento dado la hacen prisionera, la tienen prisionera, la presionan para que se ponga en contra de la guerrilla, incluso la trasladan a un navío del ejército, de la Marina colombiana, para ofrecerle, bueno, pues que si renuncia, que si digamos, si traiciona a su organización y se pone de parte del gobierno, no le va a pasar nada, pero como ella permanece firme, es extraditada a Estados Unidos con acusación de narcotráfico.